Bueno, yo venía a hablar de un trocito del marketing, pero veo que ya estáis más que puestos todos, así que me imagino que en realidad voy a regar sobre mojado. Eh, yo venía a hablar de los clientes, de quiénes son en el sector del sector ambiental, en el sector ecológico. Intentar un poquito corregir un poco una visión de que lo que importa es el producto, eso ya lo sabéis, y no es así. Entonces, lo que vamos a hablar es de quién es el cliente y cómo definir su perfil para poder venderle mejor, sea quien sea, ¿no? Yo hola, soy Patricio, soy Patricio, soy redactor publicitario y de contenidos, o sea, copy, ya sabéis lo que va eso, así que no os voy a dar una turra. Y realmente no voy a hablar de copy, voy a hablar de uno de los fundamentos del marketing, que es uno de los pilares, saber quién es el cliente y a quién vendemos. Ya todos habéis visto ya algo de eso, o lo habéis nombrado, o lo habéis mencionado por encima, así que es algo que yo no vengo a hablar de copy, vengo a hablar de cuál es el fundamento en el que baso mi trabajo. Si no sé hacer esto, si no sabemos hacer esto en ninguno de nosotros, es imposible persuadir y vender más o convencer o conseguir conversiones en las webs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién es el cliente? Lo he llamado el consumidor. No sé si realmente alguna vez se ha utilizado esta palabra, imagino que sí, pero bueno. El consumidor es la persona que está en el mercado del producto ecológico, que en España ya sabemos cómo es un mercado pequeñito, muy atomizado, pero que está en gran crecimiento, ¿no? Ahora mismo está en torno a un gasto de 40 euros por habitante año, que parece una miseria, pero bueno, hay que reducirlo al cliente, al tamaño pequeño de la población que se dedica a esto. Y mueve unos 2.000 millones de euros, más o menos, según mires los estudios de un lado o de otro, en el año 2018-2019, más o menos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, es poquito porque es un sector muy pequeño del total de la economía, pero representa, en comparación, en su contexto, una gran, digamos, un gran cambio de paradigma. Bueno, quizá no un paradigma, pero sí un gran cambio en las intenciones de consumo. Porque, por ejemplo, si vemos ahí esos 40 euros por habitante de año, que eso es de ahora más o menos, y quizá vaya que haber que olvidarse de esto después de la pandemia, pero bueno, la cuestión es que en el 2008 era 6 euros por habitante y año. Eso quiere decir que en nada de tiempo, el consumo se está multiplicando y hay un interés cada vez mayor. Es que la realidad manda y hay una demanda auténtica. Y un crecimiento del mercado. Cada vez son más los productores, los fabricantes o elaboradores o vendedores de producto ecológico o similar, natural, y cada vez hay más intención de compra. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, como sabéis, en cualquier empresa o sector, pues, se ha visto durante demasiado tiempo el sistema clásico de mi producto de por sí se vende solo. Y quizá en el sector ecológico el producto eco eh, se haya visto demasiado tiempo como una justificación por sí misma. Yo vendo algo ecológico y por eso cualquiera que quiera ecológico me lo va a comprar. Y no es así. El mercado es diverso y es complejo y este tipo de cliente también es muy diverso y muy complejo. Y también tiene unas características que conviene conocer, porque si no conocemos cuáles son sus características, no sabemos qué decirle. ¿Cuál es el discurso que tenemos en nuestra marca, en nuestra empresa? ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Y cuál es el producto? ¿Y cómo se relaciona eso con un modelo concreto de cliente, de persona? Y cohesionando esos dos extremos, se puede hacer un mensaje, un discurso que llegue a provocar la compra, ¿sí? O la conversión de cualquier tipo. El consumidor de producto ecológico se ha estado viendo que se divide en 4 sectores principales, y solamente el 25% de los consumidores es un cliente, en torno al 25%, 20-30, es un cliente, es un consumidor que lo hace por ecología. Alguien que lo hace concienciado por sí mismo, por la sostenibilidad, por las condiciones de la agricultura ecológica, por el respeto animal, etcétera, etcétera.
En cambio, el 50%, entre el 50 y el 60% de los consumidores eh, lo hacen por salud, porque piensan, creen, sea cierto o no, que el producto ecológico es beneficioso para ellos y para su salud. Y no piensan tanto en el aspecto ecológico. Y luego hay otros que lo hacen por moda, porque está de moda. Y por último hay unos que son gourmets, porque piensan que lo que van a comer o la ropa que se van a poner es especial calidad o tiene un caché específico que pues, merece la pena pagar por ella. Entonces, según el producto que tengamos nosotros, no podemos decirle lo mismo al que piensa en la salud que al que piensa en el sibaritismo, ¿no? Una de las barreras principales en la hora de comprar, ya sabéis que es el precio. En el producto ecológico el precio es algo que la gente es fundamental a la hora de comprar. Y el precio del producto ecológico es más carito, tiene más no sé qué, hay 40.000 frases similares y también sabemos que está la idea de que el producto que no es ecológico es más económico porque se fabrica en unas condiciones, o se produce de una manera que favorece el bajo coste, por comparación. Y aunque sabemos que luego está el tema de las externalidades, de que realmente el coste es mayor por otros motivos, el consumidor en general nunca, es que hay que ser honestos, no piensa en este producto, voy al supermercado, es más barato, pero realmente me está saliendo caro porque hay una externalidad en la fabricación que me va a afectar. Nadie piensa en eso. Eso es algo que muy poca gente es consciente de eso. Quizás sea consciente los del 25% ese. Es un sector bastante pequeño. Entonces, si tenemos en cuenta que la barrera del precio es grande, no podemos centrarnos en decir que como tengo un producto ecológico, va a ser suficiente para vender. Habrá que apelar a algún tipo de deseo del cliente y relacionarlo con su sector. Entonces, para empezar, habría que saber en qué sector está de consumo, por salud, por ecología pura, por tendencia, por sibaritismo, y si queremos trabajar con ese. A lo mejor tenemos una empresa muy concienciada y no queremos relacionarnos con alguien que lo hace por moda. No sé, cada uno define sus clientes como le da la gana. Entonces, como sabéis, la base del marketing es conocer a quién nos dirigimos y esto se hace de dos maneras, bueno, de dos maneras, con dos bloques o dos cuerpos temáticos que son el público objetivo y el cliente ideal. Uno deriva del otro, básicamente. Ya sabéis que el público objetivo o target pues es un sector, un grupo, una porción de una población que comparte ciertas características de tipo sociodemográficas y quizá algo más de comportamiento que los diferencian del resto. De manera que el esfuerzo comunicativo que hacemos a la hora de vender, de convencer, de lo que sea, obviamente es mejor si lo centramos en el grupo en concreto. ¿Cómo solemos definir, por ejemplo, al consumidor o consumidora ecológico? Normalmente, si miramos los estudios, pues podemos saber, intuir que suele ser una persona entre 30 y 45 años, entre 30 y 50. Suele haber más mujeres que hombres, en torno a un 50, cercándose al 60% son mujeres. Suelen tener digamos, un nivel adquisitivo medio alto, un nivel académico también superior, al menos han pasado por la universidad, porque se explica de una manera o de otra. Pero estos son cuestiones que salen de estudios y también percepciones que nosotros nos quedan y que quizá no sean ciertas. Y sobre todo, que quizá no sean ciertas para nuestro propio producto. Porque que haya mayoría de mujeres puede estar muy bien si tu producto está muy dirigido a mujeres. Pero si no es así, pues a lo mejor, oye, pues estás fallando a la hora de explicarte. ¿Cómo el público objetivo, como digo, se define por cuestiones de tipo sociodemográfico, ¿no? La del sexo, la localización, si tiene familia o no, pero también de tipos de cuestiones de comportamiento, sus hábitos de consumo, qué es lo que compra, dónde y cómo, porque hay gente que compra, bueno, y no, pero compra en tiendas en la calle. Hay gente que mira en la calle, pero luego se va a su casa a verlo en internet y lo compra por internet, o al revés. O hay gente que solo compra online, cada vez más, hoy sí, seguro. y hay gente que no coge el internet de una manera. Tenemos que saberlo. Si tenemos un tipo de cliente que por sus características nunca va a comprar online,
A lo mejor estamos haciendo el tonto haciendo publicidad en Facebook. ¿Eh? Entonces, obvio, eso no tiene ninguna discusión. Entonces, podemos quedarnos con el público objetivo y a partir de ahí definir cuál es el mensaje que tenemos que darle. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente, cuanto mejor conoces a la persona a la que te diriges, más fácil tienes pulsar en las teclas determinadas que le convencen a llegar a un punto. En este caso, pues convences mejor a tu pareja de algo que a un desconocido cualquiera. Es que es obvio, sabes que le molesta y que le duele. Y ahí está la clave, saber qué es lo que le molesta, qué le duele y qué desea. Y eso trasciende al concepto de público objetivo, el concepto del target. Porque el target, como veis, tiene un perfil de tipo sociodemográfico, básicamente, muy genérico, y que agrupa, hace un grupo. Pero para apuntar mejor, lo que necesitamos es no fijarnos tanto en el grupo, sino fijarnos en la persona. Y obviamente no podemos hablarle a todas las personas a la vez, por mucha segmentación que se haga, hasta que la inteligencia artificial nos permita hacer publicidad uno a uno, que quizás dentro de 10 años sea posible, pero bueno, de momento no. Y esa definición de la persona específica, que tiene ya una faceta nueva, que es la faceta emocional, es cómo se construye lo que es el buyer persona, el cliente ideal, que se relaciona con tu marca y a quien tú quieres dirigirte de una manera específica porque te interesa llegar a esa persona y vender tu producto. ¿Sí? Porque la cuestión no es, tengo un producto ecológico, sino la cuestión es, hay una persona que necesita un producto que va a ser el mío. Se invierte la cuestión, ¿no? Es el producto no va detrás de la persona, al revés, no tiene que venir la persona detrás nuestra, sino que nosotros tenemos que crear servicios y productos que sean adecuados a un perfil completo. Entonces, el buyer persona se construye pero no es nadie real, aunque podría serlo, puedes coger a tu primo y decir, mi primo coincide muy bien con todo lo que quiero vender, pero no es así en general. No es nadie real, es una entidad que parece real, porque está tan bien definida que si se la describes a alguien, dirá, esto es una fotografía. Me estás hablando de alguien de quien sabes qué es lo que piensa, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y conoces íntimamente, lo que decía antes, tú convences a tu pareja de una manera mucho más sencilla porque sabes qué es lo que quiere. Y si a tu pareja le gusta la tarta de chocolate, pues a lo mejor sea un buen camino para convencerla de algo, ¿no? Eso a un extraño no. Hace falta conocer íntimamente más allá de la edad. Y aunque no es real, lo que tú le digas a esa persona, a esa entidad, el avatar ese, va a influir a todo alrededor, porque es tan verídico, tan consciente, y esa persona comparte características y circunstancias con un gente auténtica, que esa gente auténtica, al ver ese mensaje, se va a identificar con eso. Entonces, ¿cómo se llega hasta aquí? Primero hay que conocer el mercado, el sector en el que estamos. Y hay que hacer investigación de mercado interna y externa. La interna es la propia de la empresa. Tu documentación e información que tienes en tu propia empresa. Google Analytics, si tienes una web, pues te dice muchas cosas. También las herramientas de las redes sociales. Lo que sepas del comportamiento de compra si tienes un e-commerce, qué ha hecho la gente en tu tienda, qué cosas dicen tus suscriptores o qué quejas y preguntas llegan a tus clientes. Eso crea una definición de intereses, de deseos, quejas, molestias, y vas seleccionando un documental enorme que luego tienes que filtrar. Luego están las fuentes externas. Para empezar, la competencia. ¿Qué hace la competencia? ¿Y qué hace el público de la competencia con respecto a la competencia? Y ahí luego están los estudios de todo tipo, estadísticos y cuáles. Pues el Instituto Nacional de Estadística es una fuente extraordinaria de información genérica y a veces muy concreta para definir el target, a partir del cual podemos seguir tirando del hilo para hacer el buyer. Las webs institucionales de los ministerios, de fundaciones, hay cientos o miles de recursos de tipo institucional que publican estudios de interés donde hay que sacar datos relacionados con el sector de la actividad en el que te manejes. Hay que tenerlos en cuenta. Y luego conocer qué ocurre en Internet, si manejas Internet. Si no te interesa, pues no, pero ¿qué ocurre en Internet? ¿Qué se tiende a buscar? ¿Cuál es el interés que estamos buscando? ¿No? ¿Qué está pasando en las redes sociales? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice la gente? Sobre todo lo que dice, no qué está pasando, sino qué opina las personas en las redes.
y qué opina en las reseñas de los productos, por ejemplo. Amazon o sitios similares son una fuente de información extraordinaria en el sentido de saber qué gusta y qué no gusta, o cómo se expresa la gente, qué es lo que dicen, ¿no? Y, por supuesto, qué ocurre con tu competencia. Entonces, todo eso lo reúnes, lo juntas, lo destilas y te salen unas características que en el caso nuestro pues podría ser efectivamente una persona de unos 35 o 40 años, pero a lo mejor por las características de tu producto resulta que te diriges más o eres de interés más, o a ti te interesa acercarte más a gente más joven o más mayor, o con unas ideologías políticas u otras. Normalmente siempre se ha identificado el interés ambiental con posturas políticas de tipo progresista. Esto seguramente vaya a cambiar dentro de nada, pero hay que tenerlo en cuenta. También van a venir las circunstancias de introduciéndonos más en los gustos personales. Los puntos de dolor, qué es lo que le molesta a esa persona y qué es lo que desea conseguir, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se relaciona nuestro servicio o producto con esos puntos de dolor. Y con esas dos cosas sabemos qué decirle. Al final creamos lo que se llama un avatar con todas las cosas que le interesan, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que es de la agencia Digital Marketer, una agencia americana bastante importante, y es un ejemplo que han hecho ellos de un avatar que utilizaron. Que tenemos aquí, por ejemplo, circunstancias o características relacionadas con el perfil sociodemográfico, la edad de esa persona, es un hombre casado con 2 años, etcétera, vive en tal sitio. Pero luego se salen circunstancias importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las metas y los valores de esta persona? Pues Jimmy, se llama Jimmy, desea multiplicar, aumentar el rendimiento del negocio de su agencia. Necesita escalar su negocio, incrementar las habilidades de su equipo. Digital Marketing se dedica a la venta, aparte de servicios de marketing, se dedica a la venta de cursos de formación en marketing. Y Jimmy quiere mejorar las capacidades de su equipo, o sea, necesita formación de su equipo. Pero, ¿cómo venderle la formación? Pues habrá que resolver las objeciones que hemos descubierto al hacer el análisis del buyer. ¿Qué objeciones tiene? O sea, él decide qué se va a comprar en la empresa como formación, pero tiene como objeciones que tiene reticencia, según creo entender, a que... A ver, un segundito. Sí, que cuánto tiempo va a tener que estar implicada el equipo, por ejemplo, a trabajar, cuánto tiempo tienen que estar estudiando en vez de estar trabajando, ¿no? Pues si esa es una de las objeciones que se ha localizado propia de este tipo de buyer, pues la agencia Digital Marketer tendrá que darle un mensaje que salve esa objeción. Y así con todo. Así es como se hace un buyer, que es recomendable porque, claro, insisto, si no sabemos quién es, pues no sabemos qué es lo que le duele. Y si no sabemos lo que le duele, no sabemos cómo sanarlo. Y por lo tanto, es más difícil venderle. Y esto es la cuestión de... Perdón, ¿es fundamental? No, no es fundamental. Hay muchísimas empresas que llevan toda su vida funcionando sin hacer nada de esto. Ahora bien, sus esfuerzos de marketing, si son del 100%, tienen un rendimiento del 25%. Y si haces esto, a lo mejor con un esfuerzo del 25% tienes un rendimiento de 150%. Sabiendo a quién te diriges y qué decirle concretamente y a dónde apuntar. Y chimpón. Gracias por escucharme. Pero bueno, ya entiendo que vosotros estáis más que sobrados con este tema, ¿no? Bueno, nunca viene mal estas cosas, al menos a mí. Y yo cero sobrado, vamos. ¿Preguntas entonces por ahí? Sí, yo tengo una. Vale. Perdón. Vale, dale. No, tú primero. Pues, Patricia, van a por ti. ¿qué pasa si creas bueno, tú crees que tienes un target, creas tu budget persona, haces tus campañas, pero no vendes una mierda y puede que te estés equivocando de público objetivo? ¿Qué haces? ¿Cambias? ¿Te estás equivocando de estrategia o...? Hombre, yo imagino que primero habrá que definir si te estás acercando bien a... Es decir, hay varias facetas que descubrir aquí. Primero, si has hecho bien la segmentación, si has hecho bien la definición del buyer,
Si estás aplicando bien esa definición al mensaje, y si no funciona ninguno de esos tres valores, algo está fallando. Bueno, pero mi pregunta va más a ¿el buyer persona puede cambiar? Sí. De hecho, lo normal, bueno, normal no, lo recomendable sería que una empresa cualquiera debería tener 2 o 3, porque tiene 2 o 3 objetivos o 2 o 3 públicos a los que mandar su producto, porque seguramente tenga más de un producto, más de un servicio, diferentes características dentro de cada uno y una población a la que dirigirse, ¿no? Entonces, si hace falta cambiarlo, se cambia. Las circunstancias del mercado van variando y con ellas van cambiando tanto tu empresa, que no es la misma que hace 10 años, como tu público. Entonces, cada cierto tiempo hay que redefinir a quién te diriges, ¿vale? Vale. Ok. Quiero decir, esto no es para siempre, esto no es un mapa, esto es un mapa pero temporal, va cambiando conforme van cambiando las circunstancias tanto de tu empresa como de la sociedad en la que se mueve. ¿Alguna pregunta? Yo le doy. Por ejemplo, en mi caso, yo soy arquitecto, Sí. me he especializado en sostenibilidad y lo veo más complicado en algo en lo que realmente no estás dando un producto, sino que es un servicio y aparte es técnico, no es un servicio creativo, no es algo tan visible. ¿Cómo se puede enfocar en ese tipo de profesiones crear este tipo de perfiles de cliente? La dificultad la ves donde, porque es un servicio en vez de un producto o porque eres arquitecto. Es ambas cosas. Uno, porque es un servicio y dos, porque es un servicio técnico en el que no es tan fácil destacar un valor añadido, ¿no? Es que te estás adelantando, no es una cuestión de cómo definir el valor añadido, sino saber a quién te diriges para saber cómo definirlo. O sea, Vale. ¿quién es tu público? Pues gente, por ejemplo, que se quiere hacer una casa o que necesita un informe de inspección técnica de edificio. Sí, es un poco variado. La verdad es que es un poco variado. Pues si es un poco variado, para empezar tienes 2 buyers, seguramente. Y según las características, el que quiera construirse una casa no es la misma persona que la que quiere una certificación de algo. Y la persona que quiere construirse una casa del tipo que las que diseñas tú, porque la quiere. Para empezar, ¿cuál es tu segmento? ¿Es un grupo de población muy joven? No, seguramente no. Claro, no. Empieza por ahí. Si no es una persona de 22 años, no le hables como una persona de 22 años. Entonces, todo ese tipo de información, la gente que recurre a ti, la vas destilando, trabajando, amasando, hasta decir, esta es la persona, para empezar, este es el grupo, este es el target, el público objetivo en el que yo me muevo. Una persona de unos 50 y tantos años, con poder adquisitivo bastante alto, una gran conciencia ecológica, etcétera. Y a lo mejor son más tirando a gente urbana que de campo, o todo eso lo vas definiendo, pero a partir de ahí, ¿qué más sale? Buscas en tu caso, pues, no sé dónde se mueve tu público, pero tienes que tirar del hilo de la percepción de la información que tienes sobre lo que le gusta. ¿Por qué quieren una casa como la tuya? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, principalmente es por eso, la conciencia, los valores de querer mejorar la sociedad, ¿no? Pero eso es un paso intermedio. ¿Por qué quieren defender esos valores? Buah. Una casa sostenible Te llama con tu no te educación. da ahorro anual. ¿Perdón? Una casa sostenible no te ofrece un ahorro anual, por ejemplo. Por ejemplo, Sí, una de las motivaciones es el ahorro en consumo energético. Salud también. ¿Por qué quieres ahorrar? ¿Por qué quieres ahorrar? Cada una de estas preguntas tiene que llevar siempre a la siguiente, que es ¿y por qué? ¿Por qué le importa a esa persona eso? Hasta que llegas a un punto en el que dices, bueno, ya lo sé, ya sé por qué le importa de verdad. Y cuando sé qué es lo que le importa, el punto de dolor o de interés, ya sabes qué decirle. Vale. Te sientas y dices, vale, ya sé qué es lo que quiere esta persona. Quiere una tarta de chocolate, no le voy a dar una de manzana. ¿Vale? Tienes que definir el mensaje con respecto a lo que sabes o has definido que esa persona irreal, que no es real, recordad, pretende decir. Entonces, tú tienes una web en la que vendes casas ecológicas, no pongas diseño casas ecológicas. No, dime otra cosa. Dime qué voy a conseguir yo con eso. Y qué voy a conseguir yo con eso está relacionado con lo que es lo que me duele a mí. Si tu mensaje no me pica, no voy a seguir leyendo.
Ya. En tu caso seguramente tengas dos buyers. O más. Sí. Por ejemplo, en el tema este de construir casas sostenibles, bueno, Isa y yo sí que hicimos un trabajo para un arquitecto que se dedica a lo mismo más o menos y nos salían, pero muchísima información en foros por si te ayuda y ahí tienes, grupos de Facebook incluso, gente preguntando sus dudas y ahí ves eso, todo lo que les preocupa, desde que les estafen hasta que no sea lo que ellos habían pensado, o sea, un montón de cosas y ya te digo, sale ahí mensajes a tope. Vale. Ah, genial, vale. Me ha resuelto la duda, genial. Gracias. Los dos. ¿Alguna más? Sí, yo tenía una duda. Sí. Mi duda es más de confusión de términos. Seguramente me habré equivocado. ¿Eh? Que seguramente me habré equivocado. Bueno, no, yo justamente quería plantear un poco cómo lo había entendido yo a raíz de leer en muchos blogs y poder sacar un poco de conclusión, porque a mí también son términos que me cuestan un poco. Yo tenía, según la última información que encontré, tenía entendido que el cliente ideal y el buyer persona no es lo mismo, que el cliente ideal es, primero es la persona que está más predispuesta a comprarte, no es tanto el cliente el que a mí me gustaría tener, porque, o sea, que realmente tiene que haber una intención por parte de ese cliente para no tener que ir a convencer, sino que sea él el que quiera comprarnos. Y en cambio el buyer persona es como los distintos perfiles de personas que ya nos han comprado y los dividimos según las distintas necesidades. No sé si me estoy explicando. No lo tengo muy claro. A ver, la cuestión es que el buyer es un avatar, una creación ficticia, que no representa gente auténtica. Pues, representa, pero no es gente auténtica. Y el cliente ideal es la traducción en marketing de buyer persona. El cliente ideal no es el cliente que tú deseas. En plan, mi cliente ideal sería uno que estuviera forrado y pagara sin decir nada. Eso no es un cliente ideal. Ese es el cliente ideal de todas las personas, pero no es el arquetipo del cliente al que te diriges a la hora de hacer un mensaje. Es otra cosa. No confundamos lo ideal con deseable por ideal por comunicable. A ver cómo lo digo. Sí, no sé decirlo de otra manera. Tal y como lo trabajo yo, el buyer es y el cliente ideal son lo mismo. Claro, es que según cómo cojas la traducción, pero sí, para mí son lo mismo. Y entonces, de aquellas personas que ya nos han comprado, pero que nos han comprado motivados, o sea, por distintas motivaciones, sí. ¿Cómo les llamarías tú? Me estoy refiriendo ya para poder segmentar y poder hacer, por ejemplo, campañas de email marketing enfocadas a cada una de estas personas. Cada una de esas personas, si son personas concretas, son clientes de tus clientes, pero si quieres convertir su imagen en un arquetipo, en algo que cuyo mensaje puedas distribuirlo entre varios, son varios buyers diferentes. No me explico. Sí. Sí. Sí, perfecto. La cuestión es que si tú coges a varios clientes y sus características que tengan y las trabajas hasta definir un perfil que sea común a todos, puedes hablar de ese perfil y estás hablando a todos. ¿Vale? Aunque, claro, cuanto más preciso sea, más puntería va a tener el mensaje. Si tú coges a una clienta muy concreta que ya conoces, una persona real y sabes todo de ella, pues a lo mejor no necesitas hacer un marketing amplio, simplemente mandarle un correo directamente a ella, un correo personal, que también es promoción también, pero como sabes todo lo que necesitas escuchar, no tienes por qué andarte con esa imagen fantasmal que es el buyer. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. Gracias, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo tengo Sí. algún tip, algún consejo para aplicarse a uno mismo. Quiero decir, a mí me resulta relativamente fácil hacer el avatar de otras personas
pero el mío es que no. Es que me da vueltas todo el rato. ¿Por qué? No sé, no lo tengo claro. Te refieres al cliente de tu propio negocio, ¿no? Sí, o Que sea, no yo sabes- lo tengo definido más o menos, pero bueno, más o menos está definido de varias veces, pero luego es como que me cuesta hablarle, no sé si es porque no sé qué es lo que falla, Claro. pero Lo no que sé si es que tienes el tema de venta. es que ahí entra ya la siguiente fase. Una vez sabes quién es, considerando que hayas acertado, ¿vale? Una vez que sabes quién es, lo que tienes que hacer es identificar tu producto. ¿Qué características tiene tu producto y de qué manera va a beneficiar a Sí, ese eso lo cliente? tengo también. Entonces, sumas una cosa y la otra y tiras y creas un mensaje para... ¿Dónde está el fallo? Vale, No, no lo sé. pero, Yo creo que no no me gusta vender y ese es el fallo. vale. Eso es muy común. Pero Sí. el problema es que no te sale el mensaje o que no funciona lo que haces. Pues ahí sí que ya no lo sé. Tú lo intentas, ¿no? Haces un buyer, sabes cuáles son los beneficios de tu Sí, producto y lo usas. ¿Cómo lo usas? claro, igual, a ver, por ejemplo, en Farrapos, lo que más me cuesta de calle es el tema de que las camisetas cuenten cuentos. Al final, yo creo que también es un problema de que me falla la fotografía porque no tengo fotografía de storytelling. Es como muy de producto, no de la historia, que es lo que realmente diferencian las prendas. Entonces, supongo que tiene algo que ver, pero tampoco lo tengo claro. Quiero decir, pues no me resulta fácil decir que es pues, camisetas orientadas a peques con adultos cuando pues, el modelo pues, es un chaval de 29 años con su novia, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, a lo Eso mejor es un error y eso lo sé, pero eh, no pues, sé. ¿y quién te compra el producto? Es que yo también tengo varios avatares. Tengo el que me compra el producto por el diseño, que se la sopla que sea ecológica. Tengo la persona que lo compra porque es ecológica y se la sopla el diseño. Y luego pues tengo a las personas, pues tías, madrinas o abuelas que van a comprar el detalle para el peque, incluso madres. Ujú. Y el Pero mensaje, claro, al tener tantos diferentes me cuesta como y alternar. el mensaje, ¿a quién se lo mandas? Claro, es que trato de hacerlo genérico, yo creo que es un error. O sea, que No, tendría que hacerlo. no puede ser genérico. Ya. Tienes que dirigirte a alguien, ¿vale? Y, por ejemplo, no puede ser lo mismo el mensaje para alguien que le importa el diseño que el mensaje Ujú, para una abuela que se lo compra a su nieto. ujú, ¿Qué desea la abuela con esa camiseta? Eso es lo que tienes que valorar. ¿Qué es lo que ujú. busca la abuela al comprarte la camiseta y definir cuál es el punto de dolor de esa señora? El nieto no le va, o sea, tú no le Ya. vendes al nieto, le vendes a la señora, ¿vale? Es como los productos de higiene masculina, los compran las mujeres, no los hombres. Las Ujú. compran ellas para ellos, para su marido, para su pareja, ¿no? Suele ser muy común. Pues en este caso lo mismo. El que compra un regalo, ¿por qué lo compra? Tú apelas a la señora, a la mujer, a la mamá o a la abuela, que en este caso lo compra por un motivo, porque le ha hecho gracia. Pero eso es muy diferente a quien lo compra por el diseño, que es un perfil muy distinto seguramente. Ujú. Sí, total. Y entonces Pero, habría que alternar, por ejemplo, en redes sociales una por publicación ejemplo, para. si haces publicidad en Facebook, si segmentas, pues simplemente pues tienes que Sí, decir una cosa diferente a más cada uno. fácil. O centrarte. Si ves que no funciona ninguno de los dos o funciona a medio gas, céntrate solamente en uno. Y a partir de ahí solamente vas a vender para ciertas personas y las demás caerán de rebote. Es una opción. ¿Vale? Vale. Gracias.